Hola amigos, bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de relatos increíbles. Los naufragios son algo terrible. Nos lo recuerda todo el tiempo el Titanic, que zarpó de puerto considerado como el barco que era insumergible. Ni Dios podía hundirlo, se decía. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. No es el único caso. Hitler hizo fabricar una superestructura de guerra, el acorazado Bismarck, que terminó sus días bajo el fuego aliado en aguas del Atlántico Norte. Y el poderoso acorazado Yamato, nave insignia y orgullo japonés, parecía indestructible por su poder de fuego. Y ahora descansa en el lecho marino del Pacífico a 11.000 metros de profundidad. Miles de vidas se perdieron en todos los casos. Sin ánimo de comparar, nosotros en Argentina tuvimos nuestro propio Titanic. Un gigantesco transatlántico de origen alemán que se hundió frente a Ushuaia con una sola víctima. Su capitán, que pagó con su vida un error de navegación imperdonable. Esta es la historia del Monte Cervantes y sus misterios. Su suerte se parece un poco a la del Titanic y también a la del crucero Costa Concordia, que se hundió en Italia hace pocos años. Ya explicaremos por qué, pero de algo estoy seguro. El Monte Cervantes, nuestro Titanic, tiene una singularidad que no tienen otros. Es el único barco que se hundió 2 veces. Es un misterio atrapante por ahora. Tomé contacto con esta historia una mañana luminosa cuando Julio, un capitán novato con 15 años de residencia en Ushuaia, me llevó a pasear en su espléndido velero que le había comprado a un navegante y aventurero sueco unos meses antes. Un buen viento nos empujaba desde la popa y con las velas infladas nos llevó hasta una antigua estancia a unos 20 kilómetros de Ushuaia. Allí era todo desolación y, sin embargo, en esa infinita soledad uno verdaderamente siente que está en el paraíso. Sobre la playa de Guijarros asoman vestigios de olvidados navegantes. El capitán allí me contó la historia del último pirata del Beagle, llamado Pascualín Rispoli. Tal vez el último pirata romántico de la tierra, porque a cambio de una buena suma de dinero, él ayudó a fugarse del presidio de Ushuaia al célebre anarquista Simón Radowitzki, culpable de haber asesinado al jefe de policía Ramón Falcón en Buenos Aires. Julio, el capitán del velero, me dijo que el pirata tenía su base de operaciones en Punta Arenas, ciudad chilena sobre el estrecho de Magallanes. La leyenda de Pascualín se convirtió en mito hasta perderse en una bruma legendaria de sacrificios, esfuerzos y de locura. Pero claro que hay más historias en el canal de Beagle. Y la que más me interesaba estaba a unos kilómetros de allí, en el medio justo del canal, donde hay un faro pintoresco que es como la postal de Ushuaia. Hacia allá fuimos porque es el sitio donde descansa el Monte Cervantes, un paquebote que naufragó al chocar contra una roca. El naufragio ocurrió el 22 de enero de 1930. Los pasajeros
recién habían terminado de comer después de abandonar el puerto de Ushuaia. Y de repente, el drama, la desesperación. El Monte Cervantes, el palacio flotante de origen alemán, exactamente a las 12:45 comenzó a hacer agua después de un sonido estrepitoso y amagó con irse directamente a pique. ¿Qué había pasado? El barco había chocado con unas rocas sumergidas, no cartografiadas, en el paso Les Éclaireurs, el peñasco donde está el faro. Había un práctico a bordo, pero el capitán era la primera vez que navegaba las aguas del canal de Beagle. El rumbo del casco estaba en la proa y era importante, de unos 20 metros, y ante el peligro de hundimiento, el capitán dispuso prontamente el abandono del barco. Pensemos por un instante. El Monte Cervantes era el equivalente, como dije, del Titanic, pero de los mares del sur. La mole medía 160 metros de largo por 20 de ancho. La potencia de sus 4 motores le permitía navegar a 16 nudos. Tenía 6 pisos, con camarotes, 2 suntuosos comedores para 450 personas cada uno, un hall social para 200 sillas, salón de fumar, biblioteca y sala de lectura. Podía embarcar hasta 2.000 pasajeros. Era el buque insignia de la flota Hamburgo-Sudamericana y tenía un desplazamiento de 14.000 toneladas. El Monte Cervantes había partido de Puerto Nuevo, en Buenos Aires, hacia el sur en la mañana del 15 de enero de 1930 con 1.120 pasajeros y 380 tripulantes. 5.000 personas fueron a despedirlo, como para darse una idea de que era como despedir a un transatlántico que iba a una aventura náutica única, un crucero al fin del mundo en 1930. Iniciaba así una excursión marítima de 15 días con una gran dosis de aventura. Los puertos que tocaría eran prácticamente caseríos, cuya población en algunos casos era duplicada por los pasajeros embarcados en el Monte Cervantes. La primera escala fue Puerto Madryn, la segunda Punta Arenas, ciudad chilena importante en el estrecho de Magallanes, y de allí navegó por intrincados canales fueguinos hasta arribar a Ushuaia. Yo hice ese viaje, puedo decir, lugares sombríos pero hermosamente bellos, se diría aterradores. La nave contaba con todos los adelantos posibles de la época: lavandería, taller de planchado, una sala con órgano donde tocaba la orquesta, bailes de etiqueta todas las noches. ¿Se parece al Titanic? Sí, un poquito se parece. 2 días antes del accidente, la tripulación alemana hizo una fiesta de carnaval mientras el barco atravesaba el estrecho de Magallanes y los intrincados canales fueguinos. El barco fue iluminado por completo y en los sombríos canales semejaba a una aparición alucinante, como la escena de una película de Federico Fellini que navegaba rumbo a un destino trágico. Pocos lo saben, pero al Monte Cervantes lo acompañaban las señales de la tragedia desde que fue botado. Primero tuvo un incendio grave durante el alistamiento y en su primer crucero por el Ártico, un año antes de esta desgracia, embistió un témpano que le abrió un rumbo en un costado. Tuvo que volver a un puerto noruego de urgencia, socorrido por un rompehielos soviético que lo ayudó a llegar, haciendo trabajar a full sus bombas de achique. El caso es que a las 9 de la mañana del martes 21 de enero de 1930, el barco ancló por fin frente a Ushuaia, que por entonces no tenía más de 800 habitantes. Eran las 20:30 horas, pero todavía el sol no se había puesto porque era un largo día justo en las puertas del verano. Muchos de los pasajeros desembarcaron para tomar fotografías y sobre todo para curiosear en el presidio, que era lo único para ver.
en ese lugar prácticamente deshabitado. El fin del mundo. Al día siguiente, el Monte Cervantes zarpó al mediodía. Algunos náufragos conservaron el menú de aquel día de enero. Comieron fiambres surtidos, escabeche, pescado en escabeche, ensalada de papas, omelette, milanesas antárticas, quesos, frutas y café. 45 minutos más tarde, chocó contra una restinga. Esas piedras traicioneras que no se ven, pero que están cerca de la superficie. Y aquí vienen los enigmas de la historia. Los 1.500 pasajeros se salvaron, excepto uno, su capitán Teodoro Dreyer, porque fiel a las tradiciones marinas, él se hundió con su nave. Una cuestión de honor. Perdió el barco y se fue con él al fondo del mar. Tenía 56 años, una esposa y una hija que estaba por casarse. El capitán estaba al mando en el momento del impacto. Había guiado la nave en el estrecho paso que hay entre las islas Eclaireurs y Depart. Después de la colisión, la nave se inclinó hacia estribor y el agua comenzó a inundar bodegas y algunos camarotes por el desgarro de 20 metros de su estructura. Yo hace años que empecé a investigar este naufragio y pude hablar con Roberto Moura, el último de los pasajeros de ese naufragio que estaba con vida, y él me lo contó. Me lo contaba como si hubiera vivido esa experiencia hoy. Precisión alemana, me dijo, los 28 botes salvavidas fueron echados al agua en menos de una hora. Intenté imaginarme al coloso escorado, una mole encabritada allí en el canal, en ese lugar baldío, movedizo y traicionero, las aguas encrespadas, frías, un viento inclemente, agua-nieve cayendo a la gente en pleno rostro. El mero curso del tiempo fue aliviando la interpretación de los hechos, pero lo cierto es que el capitán quedó allí con su barco. El capitán, me recordó Moura, había estado en la guerra del 14 y después empezó a trabajar en la Marina Mercante de Alemania. Este era su último viaje porque ya se jubilaba. Cuando llegó el rescate con varios guardiamarinas, el barco estaba muy escorado. Uno de ellos, el jefe del rescate, dijo: «Bueno, esto ya se está poniendo bravo, capitán. Le voy a ordenar a mi gente que se vaya. Y usted se tiene que venir con nosotros». El capitán le contestó que primero tenía que buscar algo en el puesto de comando. Desde allí les hizo la venia a los marinos argentinos y les dijo: «Chau, hasta siempre». El muchacho nuestro pareció comprender lo que iba a pasar y ordenó retirarse del Monte Cervantes, me contó Moura, que se hundió unas 20 horas después con su capitán a bordo. Capitán, pero del velero, me había señalado en los mapas los riesgos de la travesía. La lectura de las profundidades agregaba un elemento perturbador a nuestro viaje. La visión del faro, hermoso, pintado con sus franjas rojas y blancas, erguido sobre un mínimo islote, aviva la imaginación y nos remite a los relatos de aventuras. Empezó a soplar un viento constante del oeste. El velero cabeceaba enfrentando las olas, como un cuchillo que se hunde en las oscuras aguas australes. Echó el ancla el capitán y desembarcamos en un bote de goma y llegamos a la roca. Y subí trabajosamente hasta el faro, y desde allí, desde lo alto, pude ver todo el escenario del drama. Está la roca donde se levanta el faro y hay otra roca separada de la primera por un estrecho por donde lógicamente pasa el agua. Pero uno puede imaginar que hay una continuidad de rocas sumergidas que no se ven, pero que no están muy lejos de la superficie por debajo. El Monte Cervantes, me dijo el capitán del velero, pasó entre el islote del faro y el otro islote que está al lado, y ahí chocó con la roca.
Para que no se hundiera, lo varó al barco el capitán, porque el del Monte Cervantes fue un lento hundimiento. ¿Por qué? Porque si el capitán o el primer oficial cometieron el error de pasar muy cerca de los peñascos donde se asentaba el faro, tal vez para que los pasajeros disfrutaran de esa hermosa vista, después del choque, Dreyer dio fuerza a los motores para varar el Monte Cervantes sobre la roca. Lo montó sobre las rocas, literalmente. Esa decisión hizo posible que la tripulación pudiera bajar todos los botes salvavidas y salvar a todos los pasajeros. Tanto que al día siguiente de la tragedia el barco seguía en el lugar varado sobre la roca que le dio muerte. Pero ya estaba escorándose peligrosamente. Pero los marinos de la Armada Argentina pudieron realizar el desembarco, sí, del equipaje de la gente. Muchos pasajeros volvieron a retirar sus pertenencias a bordo. Inmediatamente después del impacto, Dreyer había ordenado dar marcha atrás para apoyar la nave, ¿no?, en el lecho rocoso. Por fin, el 23 de enero a las 21 horas, la nave se inclinó, hundió primero su popa en el mar y terminó por darse vuelta de campana completamente, dando tiempo apenas para salvar al personal que estaba de guardia sobre el casco. Pero Dreyer permaneció sobre el puente de mando hasta el último momento y no quiso salvarse. Y quedó así, el barco dado vuelta, con las dos hélices apuntando al cielo, pero todavía flotando. En esa posición, como un cadáver insepulto, quedó durante años. Ushuaia era un caserío que vivió con ansiedad el rescate de los náufragos. Don Roberto Moura tenía algo grabado en sus retinas, que no lo abandonó nunca. Él se veía a sí mismo con sus 17 años presenciando desde el bote salvavidas el largo funeral del Monte Cervantes. Todos mis hermanos, éramos 4, 3 varones y una mujer, estábamos diseminados por el barco, cada uno por su lado, y todos, como respondiendo a un mandato de sangre, nos fuimos cuando ocurrió todo hasta el camarote de mamá. Todos, papá incluido. Rompimos la puerta para entrar y la encontramos. Lo que es la madre, ¿no? Me contó el último sobreviviente que quedaba de esa tragedia que los náufragos se subieron a los botes y empezaron a remar. Muchos se fueron directamente a la costa por miedo, pero había muchas rocas y tuvieron muchos problemas para bajar. Se estaba haciendo de noche. Eran como las 11 o 12 y papá ordenó que nos quedáramos tranquilos hasta que apareciera el transporte Vicente Fidel López, que estaba en el puerto de Ushuaia. Los náufragos debieron esperar una semana en Ushuaia la llegada del Monte Sarmiento, otro barco gigantesco de la empresa alemana que los devolvió a Buenos Aires. Los presos de Ushuaia sacaron un comunicado donde donaron la mitad de su ración diaria para alimentar a los pasajeros. El 28 de enero, el barco con tripulación alemana zarpó de Ushuaia. Las campanas de la iglesia repicaron hasta que se perdió en el horizonte con los sobrevivientes. En 1944, la empresa Salvamar obtuvo el permiso para reflotar el Monte Cervantes y llevarlo a puerto para su desguace. ¿Cuál era la idea fundamental? Era recuperar sobre todo los flamantes motores, 4 diésel marca MAN de 6 cilindros, espectaculares. La empresa montó un campamento en el islote cercano a Les Éclaireurs y compró grúas, flotadores, equipos de buceo. Técnicos extranjeros vinieron y argentinos que trabajaron durante 10 años tratando de reflotar el gigante muerto. 10 años demoró la empresa en imaginar de qué manera podrían arrastrar al barco hasta Ushuaia. 4 remolcadores de la Marina de Guerra Argentina participaron y después de empezar a remolcar, tensando los cables de acero que lo unían al Monte Cervantes, el navío milagrosamente empezó a moverse despacito y avanzó en medio de la algarabía general.
Pero a las 15:12 del 7 de octubre de 1954, 20 minutos después que el Monte Cervantes recuperó en parte la vertical gracias a los flotadores, todo parecía ir de maravillas, pero navegó solamente 1 milla. Las lingas de acero de los remolcadores se cortaron, el barco se escoró y, para desesperación de los marinos, buzos y sobre todo del dueño de la empresa, se hundió, esta vez definitivamente, en las aguas del canal de Beagle. Desde entonces reposa a unos 70 metros de profundidad. Esta vez sí, se hundió y para siempre. La empresa quebró y miles de trabajadores que esperaban la llegada del coloso se quedaron sin trabajo. Al irme del faro y regresar en el velero a Ushuaia, el océano estaba tranquilo y limpio como una lágrima. La silueta negra del faro en el contraluz de la tarde parecía seguir mis pensamientos. Los vientos favorables nos devolvían al puerto de Ushuaia y yo pensaba en los marinos, sensibles a cualquier cambio de viento, capaces de sentir las más ínfimas mutaciones en los elementos para comprender rápidamente su significado, tal como lo hacen los pájaros y los peces migratorios. El aire más o menos húmedo, las huellas de los olores llevados por el viento, la coloración del agua, en fin, cada una de las señales es para ellos una indicación preciosa. El faro después se volvió mínimo y después una montaña de agua con su vaivén lo terminó de ocultar a mi vista. El barco se hundió 2 veces. El Titanic argentino, calculé en ese momento que estaba justo debajo de mí. Qué historia extraordinaria la de este barco que se hundió 2 veces, nuestro Titanic, el que también chocó contra un obstáculo antes de hundirse, ¿no? Y que hizo cosas desaconsejables más allá de la prudencia, que fue vanidad, arrogancia, imprudencia. En los 2 naufragios todo se le parece, ¿no? Y más modernamente nos remite a otra historia marinera también trágica y fruto de pésimas elecciones con el timón, porque el mar no perdona. Todos recordamos la desafortunada maniobra del capitán Schettino, que se acercó tanto a la costa en Italia que hizo naufragar al lujoso crucero Costa Concordia, que encima fue de los primeros en abandonar ese barco que estaba condenado. Hace unos años, unos buzos locales de Tierra del Fuego se sumergieron en las frías aguas del canal y pudieron ver por primera vez después de 80 años la superestructura del Monte Cervantes con sus cubiertas, mástiles y el resto de la obra muerta a unos 40 metros de profundidad. Pero el casco permanece a unos 80 a 100 metros más allá de los límites del buceo deportivo. En Ushuaia corrieron comentarios mordaces que hablaban del saqueo que habrían hecho los buzos que trabajaron en el barco inmediatamente después de la evacuación para observar los daños en el casco, y también 10 años más tarde, cuando estaban acondicionándolo para el remolque, muchas pasajeras habían dejado sus joyas, sus alhajas y el dinero en la caja de caudales que quedó dentro del Monte Cervantes. La del Monte Cervantes había sido una epopeya que despedía una luz romántica de otro tiempo. Drama, arrojo, valor y honor hubo en las frías aguas del Beagle durante aquellas jornadas de 1930. El capitán Teodoro Dreyer fue cuestionado por su actitud, pero ¿cómo juzgar su actitud? Hubo muchas teorías en torno a su destino. Se dijo que se amarró al timón para morir con su barco y que nadie lo sacara de ahí. Otros, menos piadosos, contaron que se había escapado en un bote para evitar el castigo y la humillación, tal vez hacia la orilla opuesta en Chile, donde
habría vivido el resto de su vida como un inmigrante más. Pero los buzos que llegaron al barco dijeron que encontraron su cuerpo con un agujero en la cabeza, acaso fruto de un disparo con el que puso final a su vida. Lo cierto es que tuvo tanta mala suerte como su barco, porque este era su último viaje. Estaba esperando el retiro cuando llegara a Buenos Aires. Mis pensamientos cuando volvía en el velero al puerto de Ushuaia, cuando el sol lanzaba una luz blanda y la silueta del faro se presentaba como una sombra erguida, inquietante, me llevaba a la lógica del azar, porque lo cierto era que aquel barco quedó unido a la piedra que lo mató para siempre. Pensando en eso, clavé mi vista hacia el canal y sentí cómo el océano late y arrulla el agua desde el principio de los tiempos. Debajo de mí estaba la tumba marinera del barco de los dos hundimientos.